Gracias, buenos días. Es un gran placer participar en el lanzamiento de esta iniciativa, sobre todo pensando que algún grano de arena tengo de contribución, dado que Emilio fue mi alumno. Y recuerdo que en clase discutimos la teoría de qué pasaría si organizáramos un movimiento social y nos fuéramos todos a vivir a Puebla. Llegamos a la conclusión en aquella época de que si lo hiciéramos, podríamos tumbar al gobernador en 2 meses. Mi esposo rechazó la propuesta, así como varios de mis alumnos, pero creo que de ahí nació. Estamos lejos, muy lejos de casa, nuestra casa está muy lejos de nosotros, canta Bruce Springsteen. Y así se siente vivir en México en estos días, lejos del hogar y cerca de todo aquello que lo acecha, lejos del sosiego y siempre cerca de la ansiedad, lejos de la paz y cerca del miedo, siempre alertas, siempre nerviosos, siempre sospechosos hasta de nuestra propia sombra, invadidos permanentemente por el temor fundado a caminar en la calle, andar en el auto, abrir la puerta, parar a un taxi, cobrar un cheque, sacar dinero de un cajero automático, recibir la llamada de algún secuestrador, perder a un hijo, enterrar a un padre. Aristófanes definió la casa como el lugar donde los hombres prosperan, pero hoy en México la casa colectiva se ha vuelto un lugar donde demasiados vivimos al acecho, acribillados por un narcotraficante o asaltados por un delincuente o baleados por un policía o asfixiados por un miembro de la banda La Flor. Y el problema es que no importa cuántos consejos nacionales de seguridad se instalen, cuántas cumbres se organicen, cuántos compromisos se enlisten, cuántos discursos presidenciales se pronuncien, cuántas marchas se organicen, México seguirá siendo el tipo de país convulso que es mientras los criminales no sean castigados. Y eso jamás ocurrirá mientras los íconos de la impunidad en México sigan habitando la casa de todos en lugar de ser expulsados de ella. Mientras los que han violado la ley permanezcan en el poder o en el candelero político o en su partido en lugar de ser removidos de ahí. Mientras los responsables de la violencia promovida desde el Estado sean convocados en lugar de ser sancionados. Les recuerdo tan solo qué credibilidad podía tener el famoso Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad cuando Mario Marín lo suscribió. ¿Qué credibilidad podía tener una iniciativa para sancionar el secuestro cuando Ulises Ruiz la avaló? ¿Qué credibilidad podía tener un esfuerzo por fomentar la transparencia cuando Carlos Romero de Champs lo firmó? ¿Qué posibilidad de éxito puede tener esta cruzada contra el crimen enarbolada por quienes lo han perpetuado? Pero la raíz de todo es la impunidad, aseguran todos. El crimen creció gracias a la impunidad, dice Felipe Calderón. Y tiene razón, pero el problema es que el presidente y muchos otros miembros de la clase política se refieren a la impunidad como si no hubieran contribuido a institucionalizarla, como si la impunidad fuera un fenómeno desvinculado de su propia actuación, como si la culpa fuera tan solo de ciudadanos apáticos de una sociedad que ha perdido los valores, como siempre se nos dice, como si la impunidad no hubiera sido fomentada por gobernadores venales y líderes sindicales corruptos y presidentes acomodaticios, como si los sentados en las salas del poder no hubieran contribuido desde hace décadas a hacer de la impunidad una condición necesaria para el funcionamiento de este sistema político, como lo reconoció el expresidente Miguel de la Madrid antes de que su propio partido lo obligara a declararse al día siguiente públicamente como un vegetal. Para comprobar que la impunidad sigue siendo una condición necesaria de este sistema, les pido que hagan un experimento intelectual sugerido por mi amigo el embajador Alberto Segel y respondan en su propia cabeza a las siguientes preguntas. ¿Qué pasaría si hechos similares a los del 2 de octubre de 1968 ocurrieran ahora en el 2010?
¿Qué pasaría si el ejército disparara contra civiles desarmados? ¿Cómo respondería el sistema judicial y sus instituciones? ¿Presenciaríamos a un presidente capaz de reconocer culpas o le permitiría a los militares y al secretario de Gobernación evadirlas? ¿Presenciaríamos una Suprema Corte que se erige en defensora de los derechos humanos y las garantías individuales o las ignoraría como lo hizo en el caso de Lidia Cacho? ¿Presenciaríamos a unas televisoras que reportan cabalmente lo ocurrido o aplauden al presidente por actuar con mano firme mientras celebran que hoy fue un día soleado? ¿Los partidos se aprestarían a denunciar a los responsables o los seguirían blindando como lo hizo el PRI durante años con Mario Marín? La impunidad inaugurada hace más de 40 años sería combatida a todos los niveles de gobierno o más bien los involucrados buscarían protegerse entre sí. Bueno, basta con recordar que el máximo tribunal de este país, la Suprema Corte, declaró que las violaciones a las garantías individuales de Lidia Cacho fueron inexistentes o poco graves. La Corte sugirió que la última instancia a la que puede recurrir un ciudadano no funciona para él o para ella. Transformó el sufrimiento de niños y niñas víctimas de pederastia en Puebla en una anécdota más. Y al convertir su veredicto en confabulario de gobiernos corruptos, empresarios inmorales y criminales organizados, pues reiteró el clima de impunidad. Y como un agente judicial le dijo a Lidia Cacho durante su secuestro legal, ¿qué derechos ni qué chingados? La Suprema Corte en ese caso y en el de la guardería ABC nos está diciendo básicamente lo mismo a los habitantes del país. Ustedes y yo desamparados por quienes deberían velar por nuestros derechos, pero han decidido que no les corresponde velar por ellos. 6 magistrados ingenuos o cínicos cuando sugirieron que su resolución no derivaría en impunidad y que otras instituciones podían investigar el caso de Lidia Cacho, a sabiendas de que llegó a sus recintos precisamente porque eso jamás iba a ocurrir. 6 ministros de la Corte contradictorios o deshonestos cuando desecharon el caso argumentando que la grabación telefónica entre Carmen Nassif y Mario Marín no tenía valor probatorio alguno. Ignorando las 1.251 páginas de investigación iniciada por la Corte que verificaban el contenido de esa conversación. Ministros insensibles o autistas cuando optaron por descartar los 377 expedientes relacionados con delitos sexuales cometidos contra menores. Cómplices activos o involuntarios cuando afirmaron que actuaban en función de un interés superior y resultó ser que este interés superior coincidía con los intereses del gobernador y sus amigos. Quizás solo quede demostrada alguna vez la violación de garantías individuales en México, cuando a la esposa de algún ministro la trasladen sin el debido proceso durante 23 horas de un estado a otro, cuando a la madre de algún juez le digan que solo le darán de comer si le hace sexo oral a los agentes judiciales que la han secuestrado, cuando a la hermana de algún magistrado importante le metan una pistola en la boca y le susurren al oído, como a Lidia, tan buena y tan pendeja, ¿para qué te metes con el jefe? Va a acabar contigo. O cuando a la hija de algún abogado le cobren una fianza excesiva para dejarla salir de la cárcel o amenacen con violarla ahí, o la sometan a entrevistas intimidatorias, o a un gobernador le dé un buen coscorrón. O cuando a la nuera de algún político le digan sus torturadores, ten tu medicina aquí, un jarabito, ¿quieres? Mientras se sobaban los genitales. O cuando a la nieta de algún procurador la viole un pederasta protegida por un Estado de Derecho puesto al servicio de los poderosos que siempre ganan. Cuando alguno de ellos lamentablemente sea víctima de un sistema judicial podrido y no antes. Solo así. Y bueno, a mí me parece que la Corte se pegó a sí misma y le pegó simplemente exacerbó el clima de impunidad en el país en el caso de Lidia Cacho, Mario Marín y Puebla, pero el peor golpe en realidad se lo dio al país
al demostrar cuán lejos están las instituciones judiciales de ser garantes agresivos e independientes de los derechos constitucionales. Y así como Kamel Nasif llamó pinche vieja a Lidia Cacho, pues las instituciones judiciales nos han llamado pinches ciudadanos, a ustedes y a mí, y al resto de las instituciones del país. Quizá por ello, en el libro Crónica de una infamia, Lidia Cacho escribe: mi país me da pena, lloro por mí y por quienes tienen el poder para cambiarlo, pero eligen perpetuar el statu quo. Y creo que lloramos con ella, pero estamos aquí hoy porque rehusamos rendirnos, aunque 6 magistrados de la Suprema Corte y el resto de la clase política lo hayan hecho. Porque ella tiene razón, México es más que un puñado de gobernantes corruptos, de empresarios inmorales, de criminales organizados, de jueces autistas. México es el país de quienes luchan terca e incansablemente por devolverle un pedacito de su dignidad, como lo están haciendo los organizadores de esta iniciativa hoy. Hay muchos ciudadanos que compartimos la convicción, junto con el ministro Juan Silva Mesa, de que en un Estado constitucional y democrático la impunidad no tiene cabida. Y ese es en realidad el corazón del asunto con el cual vivimos, un sistema político y un andamiaje institucional construidos sobre los cimientos de la impunidad garantizada, la complicidad compartida, la protección asegurada, un sistema que sobrevive gracias a la inexistencia de mecanismos imprescindibles de rendición de cuentas como los que hoy se proponen. Un sistema que continúa vivo a pesar de la alternancia entre los partidos políticos, porque en realidad nunca fue enterrado, dado que nunca ha habido un deslinde real con las peores prácticas del pasado, enarboladas por alguien como Mario Marín, pues esas prácticas sobreviven en el presente. Y dado que nunca ha habido en este país un Estado de Derecho real, ahora resulta casi imposible apelar a él. Y dado que nunca se han atendido o se han diseñado instrumentos para darle peso a la sociedad, pues no acarrea grandes costos ignorarla, como ocurrió en el Estado de Puebla. Y de ahí que el verdadero reto para nosotros y para los diseñadores de esta iniciativa es entender el significado de lo que entrañaría un verdadero hasta aquí. Esa frase que pronunciamos o escuchamos cotidianamente. Un verdadero hasta aquí entrañaría combatir la cultura de la impunidad en los lugares donde nació y creció. ¿Y dónde nació y creció la cultura de la impunidad en México? Pues en Los Pinos, y en el Ejército, y en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y en el Sindicato Petrolero, y en la Secretaría de Gobernación, y en la Suprema Corte, y en la Quinta Colorada de Tabasco, y en las mansiones de Arturo Montiel, y en la gubernación.